Bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da gusto saludarles y aprovechar unos breves minutos para compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. Los últimos días pareciera que el Señor ha llevado muchas de nuestras pláticas, nuestras conversaciones, y hemos terminado de alguna u otra forma platicando sobre un personaje muy especial, muy característico en la palabra de Dios. Hablamos de Job. Job es un personaje emblemático, simbólico del sufrimiento, de los caminos difíciles por donde Dios nos hace pasar, nos hace caminar, sobre las experiencias difíciles que encontramos muchas veces en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar por esta vida que el Señor nos ha llevado. Sin embargo, la profundidad y el análisis y el estudio de la palabra de Dios nos llega a entender una forma más profunda, una forma más amplia, por qué Dios utiliza a Job como un personaje crucial en su palabra, como un personaje emblemático para nosotros. Y me gustaría compartir unos breves minutos, unas pequeñas porciones sobre esto que estas pláticas durante estos días nos estaban llevando. Job fue un hombre que vivía no muy lejos de Ur de los Caldeos, un hombre que, al igual que la mayor parte de nosotros, estaba lleno de pasiones, de sentimientos, de pensamientos cotidianos como usted y como yo. Sin embargo, Job tenía una extraordinaria vida espiritual de la mano de Dios. Job era un ser, una persona que había encontrado una extraordinaria relación con Dios. Una relación que iba más allá de lo ordinario. Había obviamente él dedicado mucho tiempo, mucho de su corazón, para entablar una relación profunda con Dios. Sin embargo, el nombre de Job en hebreo significa aborrecido o perseguido. Es un nombre adecuado para lo que el Señor trata de mostrarnos. Sin embargo, es un nombre que tal vez, o una característica, sabemos que el nombre quiere decir naturaleza, y la naturaleza es las características que acompañan a cierta cosa o cierta persona. Y creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener la naturaleza de ser aborrecidos o ser perseguidos. Sin embargo, cuando Dios pone ciertas características en nuestras vidas, no siempre son para destruirnos, lo corregiría. Nunca son para destruirnos. Siempre son para edificarnos. Siempre son para crear vida. Los procesos de muerte que encontramos en el ámbito natural siempre nos llevan a un proceso de vida. En el ámbito espiritual, todos los procesos de muerte nos llevan a un proceso de crecimiento o de vida mayor. Entonces, el significado de Job en hebreo, aborrecido o perseguido, estaban describiendo el proceso que Job iba a atravesar para tener una vida más abundante, una vida plena, una vida constantemente en crecimiento con el Señor. En Job capítulo 1 empezamos leyendo y dice: hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra de Dios empieza describiendo, en pocas palabras, Dios mismo empieza describiendo quién era Job. Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Entonces, y podemos preguntarnos si todas estas características que tenía Job eran buenas, ¿por qué Dios lo pasó por circunstancias tan difíciles, tan duras? Y es una pregunta que mucha gente hace, y sobre todo nos hacen aquellos que tenemos puesta nuestra confianza en Dios, aquellos que confiamos en Cristo.
Aquí tratamos de vivir como Cristo. A los cristianos, muchas veces gente que no entiende el amor de Dios nos pregunta, es una pregunta muy frecuente, si Dios ama tanto a la humanidad, si Dios tanto ama al hombre, si Dios me ama tanto a mí. Y a veces nos preguntan, si Dios te ama tanto a ti, ¿por qué está sucediéndote lo que te está pasando? ¿Alguna vez le han preguntado si Dios te ama tanto, por qué te está yendo así? ¿Por qué te está doliendo de esta manera? O tal vez nosotros mismos nos hayamos hecho esta pregunta muchas veces. Si Dios me ama tanto, ¿por qué estoy atravesando las situaciones que estoy atravesando? No negamos el amor de Dios. Sabemos, porque hemos experimentado la presencia y el abrazo y la cercanía del corazón de Dios, pero nos preguntamos, si me amas tanto, Señor, ¿por qué estoy atravesando por este proceso difícil en mi vida natural, en mi vida espiritual, en mis finanzas, en mis relaciones familiares, en mi salud? Dios describía a Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y conocemos un poquito la historia, y si vamos leyendo un poco más adelante y saltamos a Job, versículo 8 del mismo capítulo 1, Jehová le dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? No tan solo Dios empieza a describir quién era Job, cómo era, sino le está diciendo a Satanás, está diciendo al diablo, ¿acaso no has tú considerado a mi hijo que es perfecto? Le está diciendo las cualidades. Está poniendo afuera y describiéndole a Satanás cómo es Job. Cómo es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Básicamente, el Señor le está diciendo, ¿no has tú considerado hacer algo con él, con mi hijo Job? Y luego podemos brincar al Job capítulo 2, al versículo 3. Y regresa otra vez Satanás y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, que es un varón perfecto, que es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndole tú incitado contra él, para que lo arruinara sin causa. Lo que estamos viendo es, y estoy brincándome unos versículos por cuestiones de tiempo, pero pueden ir ustedes a continuar leyendo el capítulo 1 de Job, y muchos ya conocemos la historia de Job. Como después de que viene Satanás de rondar la tierra, en los primeros versículos que acabamos de leer, Job le es tentado, el Señor le dice a Satanás que puede tocar la vida de Job, porque él es recto, por todas las cualidades que tiene Job. Y vemos cómo Job de la noche a la mañana pierde absolutamente todo. Pierde sus ganados, pierde sus hijos, pierde casi todas sus posesiones. Un día después viene nuevamente, un día en el tiempo de Dios, viene nuevamente Satanás de rondar la tierra, se presentan todos los hijos de Dios delante de Dios, y ahí está incluido Satanás, viene caminando, y Dios le vuelve a preguntar, ¿no has considerado otra vez? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué si Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal, podemos entender que esta situación le esté pasando a él? Muchas veces el término perfecto para nosotros lo concebimos de una forma diferente al significado que la palabra de Dios lo quiere resemblar aquí. La palabra perfecto, perfección, quiere decir
una perfección limitada, quiere decir una madurez y crecimiento completo. Pero como les acabo de decir, también significa una perfección limitada. ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Podríamos decir que un bebé es un ser perfecto? Sí. No es un ser maduro completamente, pero a la edad, a los meses, a las semanas que ha tenido este pequeño ser de haber nacido, ha alcanzado una perfección. Es un ser que ha sido creado perfecto. Un niño a la edad que tiene 8 o 10 años es un ser perfecto de acuerdo a su edad. Un adolescente llega a ser un ser perfecto de acuerdo a su edad. No quiere con esto decir que sea una persona madura, porque todavía existe crecimiento de por medio en su mente, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, donde tiene espacio para seguir creciendo. Y eso es lo que la palabra perfección trata de denotar aquí en la palabra de Dios. Job, al punto donde él había crecido, era un ser perfecto. Todavía existe un espacio de crecimiento en él. Y precisamente por eso es que Dios estaba tratando de seguir trabajando en la vida de Job. Así como un niño normal no es una persona madura en lo natural, un niño espiritual normal no es una persona madura en cierto punto de su vida espiritual, aunque sea perfecto. La perfección, como lo dije en este caso, significa perfección hasta el nivel que le corresponde. Había nuevos lugares en Dios, nuevos niveles de fe en donde Job podía crecer. Y ahí es donde usted y yo nos encontramos. Es ahí donde las situaciones difíciles vienen a nuestra vida. Todos tratamos de crecer y caminar con Dios. Y estoy seguro que todos estamos haciendo de nuestra parte para poder crecer y ser perfeccionados cada vez darle más de nosotros a Él y que Él nos dé más de su naturaleza. Sin embargo, hay nuevos lugares donde usted y yo todavía no hemos encontrado que Dios puede crecer dentro de nosotros. Hay nuevos niveles de fe donde el Señor todavía quiere que podamos crecer. Hay nuevos niveles de amor en Dios, donde Él todavía quiere que usted y yo tengamos la oportunidad de crecer. Cuando vienen las situaciones adversas a nuestra salud, a nuestra situación familiar, a nuestra situación financiera, es porque el Señor quiere todavía mostrarnos que hay espacio de crecimiento dentro de nosotros. Hay lugar dentro de nosotros donde todavía podemos extender y crecer en la presencia de Dios. Solamente Dios sabe qué prueba o aflicción en particular van a revelar en nosotros aquella porción que necesita crecer, aquello que está escondido en nosotros. Solamente Él puede saber y escoger perfectamente qué porción de dolor, qué porción de carencia en nuestro cuerpo, qué porción de carencia en nuestro espíritu, qué porción de carencia en nuestras relaciones son necesarias exhibir para que podamos crecer todavía internamente. Tal vez hay orgullos que tenemos que quitar. Tal vez hay sentimientos de grandeza o de inferioridad que tenemos que abolir. Tal vez tenemos que quitar ciertos amores hacia otras personas que no tienen que estar ahí. Cierto amor a ciertas circunstancias que únicamente le pertenece a Dios. Tal vez tenemos algunos deleites secretos que todavía en esos momentos de soledad encontramos que satisfacen nuestro propio ser, en donde Él quiere que nuestro único deleite sea enfocado a Él. Y Él va a hacer todo lo posible para traer a nuestra atención todo esto que esté engrandeciendo este ser interno de nosotros, que es nuestro gran yo. Arranques de ira, arranques de impaciencia, inclinaciones al resentimiento, hacia la venganza, desaprobar cuando alguien nos contradice, tal vez respuestas muy afiladas,
muy incisivas, sarcasmos que esconden nuestra suavidad en el corazón, donde tratamos de protegerlo. ¿Por qué? Porque están dañando nuestro gran yo. Sí, hemos alcanzado cierta perfección tal vez, pero siempre hay un espacio más grande, y el Señor sabe cómo ocupar las cosas necesarias en nuestra vida diaria para seguir mostrándonos ese espacio, ese lugar, para seguir revelando en nosotros la necesidad más escondida de Él. Tal vez hay alguien que batalla con celos. Tal vez hay alguien que batalla con envidias, con aquello que está escondido en nuestro corazón. Tal vez al ver que alguien más prospera, tenemos esta sensación de envidia. Tal vez somos prestos a marcar las fallas o los errores de otros, en lugar de resaltar las virtudes que Dios está poniendo en los demás. Y hay un común denominador que abunda sobre esta tierra en los últimos días: ansiedad. Podemos resumir que mucho de esto que sucede en nuestras vidas nos encamina y nos lleva a episodios de ansiedad profunda, de ataques de pánico. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? Está ocupando ciertas circunstancias que están develando, que están demostrando, que están trayendo luz sobre las situaciones más escondidas que existen en nuestro ser. Eso no quiere decir que usted no trate de caminar con Dios. Eso no quiere decir que usted no haya intentado seguir agradándole. Eso no quiere decir que usted haya crecido a un cierto nivel de perfección. Eso lo único que quiere decir es que Dios me ama y le ama tanto, que sigue tratando de exhibir aquello en nosotros que todavía necesita ser cambiado. Y como podamos nosotros analizar este contraste tan grande que existe entre la naturaleza de Dios omnipotente, omnisciente, que nos ha amado tanto, y el contraste que existe con mi propia naturaleza. La naturaleza de este yo, de este ser interno que quiere sentirse grande, que quiere sentirse pleno, que quiere sentirse alimentado. Porque mi yo se rebela contra aquello que trae muerte a nuestra propia carne, sujeción a nuestra propia carne. Este yo se rebela contra la crucifixión de aquello que no es como Jesús. Pero sin embargo, si seguimos caminando con Él, nos encontramos que la gracia se acerca y procura que mi carne, que mi propio ser, que mis propios deseos sean entregados y sean puestos delante del Señor. Este propio yo que el Señor está tratando de deshacer busca cualquier cosa que cause provecho para Él mismo. La gracia busca que lo ventajoso, que la ganancia sea para alguien más. El yo lucha por tener ventaja propia. La gracia se esfuerza para que otros tengan ventaja. Este yo se sienta en este pequeño trono y le encanta recibir el honor y la gloria, y le encanta recibir los aplausos, mientras que la gracia da el honor y la gloria a Dios. Y esto es lo que el Señor está tratando de crecer dentro de cada uno de nosotros, de aumentar en cada uno de nosotros. Él era recto. Job no era como cualquier hombre. Dice la palabra de Dios que era honesto, justo, recto. Le gustaba caminar por este camino angosto. De toda la gente sobre la faz de la tierra, Satanás escogió a Job. ¿Por qué? Porque a Satanás le interesa buscar a aquellos que están tratando de seguir a Jesús, aquellos que tratan de ser como Cristo. No le interesan los cristianos tibios, no le interesan los cristianos que van medio. ¿Por qué molestarse o inquietarse con ellos cuando sabe que le queda poco tiempo
para todavía tratar de ganar y quitarle a usted y a mí la oportunidad de tener una vida eterna en la presencia de Dios. No va a atacar a los pecadores, porque Él ya tiene puestas sus cadenas sobre ellos, ya tiene puestos sus brazos sobre ellos. Va a buscarlo a usted y a mí, que estamos tratando de agradar a Dios, que estamos tratando de ser rectos. Él era temeroso de Dios. Temeroso de Dios nos habla de un temor, de un respeto reverente a Él. ¿Cuál es ese temor reverente a Dios? Es el temor de disgustar. Es el temor de desagradar lo que Dios ama. Es un temor santo. No es un temor de tener miedo y de esconderse porque va a venir Dios a analizar nuestra vida. No. El temor de Dios es aquel que tiene miedo a disgustar, que tiene miedo a desagradar el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Sabemos que en cada conversación de Job, el tema era Dios, el respeto por la majestad y la reverencia y la autoridad del nombre poderoso de Dios. Él estaba apartado para el mal. La palabra apartarse significa retraerse de algo dañino o malo. Job se apartaba, se retraía, no solo de lo malo, sino de lo que tenía apariencia de malo, o cualquier cosa que a él se le pareciera. La palabra de Dios nos habla de aquellos que tienen los pies presurosos para correr al mal. Pero también existen otros pies que son presurosos para correr lejos del mal. Y ese tipo de pies quiere que el Señor, que usted y yo tengamos. Son los tipos de pies que Job tenía en su correr para apartarse del mal. Hay gente que corre a las fiestas, hay gente que corre al enojo, hay gente que corre a desquitarse. Pero de la misma manera, usted y yo tenemos la oportunidad de correr a amar, de correr a darnos, de correr a ser un instrumento de su gracia, de su amor, de su misericordia. Al ser instrumentos de Él, estamos corriendo del mal. Job siempre quiso agradar a Dios. Por la misma razón, trataba de rechazar cualquier cosa que causara miseria, dolor o tristeza. Siempre que corremos al Señor, obligatoriamente estamos corriendo lejos del mal. Podemos entonces entender en unos breves minutos cómo está obrando Dios en la vida de cada uno de nosotros. No es que Dios no nos ama, no es que Dios no ama al mundo, no es que Dios no ama a sus hijos. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, ciertamente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más vida, tenga vida eterna. Pero ¿cómo alcanzamos la vida eterna? Sí, por la gracia de Él. Pero esta vida eterna la alcanzamos cada vez que podemos intercambiar lo que somos nosotros por lo que es Él. Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, teniendo la certeza de que cada uno de nosotros queremos seguir este mismo camino, ser perfectos, ser rectos, ser temerosos de Dios y apartados de mal, entendiendo que nuestra perfección es limitada y va creciendo. Es por eso que Dios trae circunstancias a su vida y a mi vida, que el enemigo viene y nos dice que es para destruirnos, pero lo único que Él quiere hacer es revelar en nosotros la capacidad que todavía tenemos de crecer más en Él, de ser más fuertes en Él, de tener más amor de Él, de tener más misericordia de Él y poderla impartir y darla a todos los demás. Dios les bendiga en esta tarde.